Muy buenas tardes, queridos amigos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quisiera pues comentarles, vamos a iniciar un nuevo artículo, también del padre Luca Pedroli, un poquito más enfocado a lo que sería la cuestión del Génesis. ¿Recuerdan ustedes o recordarán ustedes esa alusión de una sola carne? Personalmente me llamó mucho la atención, el artículo también va en esta misma línea, en esta misma dirección, y entonces pensé en compartirlo con ustedes. Vamos a pasar pues al texto. Mm, Aquí está. No, no es este, perdón, es este de acá. Dice, vínculo conyugal eh, y carácter sacramental, una nueva corporeidad. Este artículo me llamó mucho la atención, primero porque es parte de una, ¿cómo se llama? Mm, Colección publicada, pues, ¿verdad? En colaboración con el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, pero con lo específico de las ciencias del matrimonio y de la familia. Perdonen ustedes, el celular lo voy a desactivar porque estaba ya activo. Muy bien, válgame Dios. Perdonen ustedes. Bueno, continuamos. El, este artículo pues tiene el doble valor desde mi humilde punto de vista. Uno de ellos sería un valor familiar muy específico y el otro de ellos un valor exegético, bíblico, que es lo que estamos nosotros profundizando. No podemos separar la teología de la Biblia porque si lo hacemos, entonces, pues sí, la teología sin la Biblia no tiene raíz, pero también la Biblia sin teología es fundamentalismo. Entonces, la Biblia genera la teología, la mueve. Entonces, sí tenemos que, como ser capaces de dar este paso, pues. Una carne, Génesis 2:24, y la incorporación a Cristo. La relación entre el bautismo y el matrimonio en la Escritura. El padre Luca Pedroli, otra vez, es el autor de este artículo, un artículo de 17 páginas. En realidad el texto como tal son unas 14, y lo que sería la bibliografía y algunos otros elementos, pues ya es lo que completa las páginas. Premisa. En el transcurso que viene aquí, o más bien el desarrollo que viene aquí sintéticamente propuesto, no existe la presunción de agotar el tema en cuestión, sino más bien se entiende de individuar algunas coordenadas de fondo para una relectura de nuestra identidad a la luz de la relación nupcial entre Cristo y la Iglesia, así como está revelado en la Escritura y toma forma en el curso del tiempo y de la historia. Aquello que nos proponemos entonces es pues sí, de calarnos, de mm, tocar, cortar, formar. Calar es un verbo muy extraño, vamos a ver si tenemos algo más específico. Calare otoño, no. Dice calare la pasta, dejar caer la pasta, no. También es cortar o calar como tal. Pero bueno, sí va a ser calar progresivamente en el corazón de este cuadro admirable. De modo que pudiéramos eh, asaporarne, saborearnos, disfrutar toda la riqueza y dejar aflorar o florecer las diversas repercusiones en la óptica de la incorporación a Cristo y específicamente en relación al sacramento del bautismo y del matrimonio. Estos dos sacramentos están íntimamente ligados. Alguien pudiera decir, pues es que yo no le veo relación. ¿Qué tiene que ver el bautismo como tal, el sacramento por el que iniciamos nuestra vida cristiana? ¿Qué tiene que ver con el matrimonio? Parecerían ser dos elementos muy distintos, pero no lo son. El bautismo, por su parte, es cierto, es la puerta de los sacramentos, es el que abre paso a todo lo demás, pero el bautismo no deja de ser, o más bien el bautismo es una especie de matrimonio, es una especie de pacto, de alianza, de unión con Dios. Y entonces en eso sí sería equivalente al matrimonio, porque
al unirnos por el bautismo con Dios, nos hacemos una carne en la iglesia, nos hacemos una carne con Cristo, nos hacemos hijos de Dios, hijos en el Hijo. Entonces, encuentra el bautismo y el matrimonio desde esta perspectiva una unión bastante fuerte, bastante íntima, que no podemos ignorar. El bautismo sin duda, perdón, el matrimonio sin duda que es la unión entre un varón y una mujer para formar una familia, para formar una integridad, una intimidad, pues refleja también este amor, solo que en el bautismo está entre Cristo y el bautizado. Y en el matrimonio sin duda que será entre los esposos, los cónyuges que se unen delante de Dios. Y que precisamente se unen en esta hermosa alianza conyugal. Muy bien. Perdonen ustedes, una trama nupcial a lo largo de toda la escritura. Por primera cosa o por, ¿cómo se puede? Pues sí, por primera vez es necesario explicar mejor la portada del lenguaje que algunos prefieren definir como metáfora esponsal, otros como analogía nupcial. Se trata pues de un elemento que atraviesa toda la escritura, desde el inicio hasta el final, dice aquí el autor, desde la primera hasta la última página. Es bien sabido cómo el simbolismo inherente al noviazgo, pero ya al noviazgo en un nivel más alto, no al noviazgo, iba a decir infantil, pero no digo de adolescentes o juvenil, no, sino ya al noviazgo que mira en el matrimonio. Inherente pues al noviazgo y al matrimonio, recorre pues con una cierta frecuencia o aparece con una cierta frecuencia en el Antiguo Testamento, en donde la relación entre Dios e Israel viene con frecuencia descrita con el vocabulario típico del amor conyugal. En ese sentido, los profetas y en particular Isaías, Jeremías, Ezequiel y Oseas utilizan muchas veces esta imagen para evidenciar la ternura y la intensidad del amor del Señor por su pueblo. Aquí yo quiero hacer una pausa. El pueblo de Israel tiene una característica muy interesante y es que es un pueblo semita. Y alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Los pueblos semitas surgen en torno, evidentemente, a una región, a una población en donde van conformándose como tal, como pueblo. En ese momento el pueblo requiere de una identidad. Entonces la identidad normalmente de los pueblos se le da pues por ellos mismos o por la divinidad que profesan, a la que le rinden pues honor, o incluso esa divinidad es la que ellos consideran, perdonen ustedes, es la divinidad entonces la que ellos consideran que los protege, que los ayuda a seguir adelante. Perdón, ustedes, de pronto tuve así como un poco la garganta reseca, pero ya alcancé a pausar el video y fui a tomar un poco de agua. Bueno, vamos a retomar el punto que estábamos diciendo aquí en la cuestión de los profetas. El pueblo entonces se identificaba con una divinidad. Al identificarse con una divinidad, generaba un tipo de pacto, de alianza. Y entonces, al generar la alianza, era, como dice aquí nuestro autor, se creaba una metáfora esponsal. Entonces es, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Se consideraba pues esta relación de intimidad, de cercanía, de predilección y también hay que decirlo de exclusividad. Un amor exclusivo y excluyente. ¿En qué sentido? Solamente tú vas a ser mi pueblo, tú Israel, los demás pueblos no. Y excluyente en el sentido de que aquel que se apartaba de Dios, pues quedaba excluido. Aquel que no aceptaba el compromiso de la alianza, bueno, pues entonces que se amparara con otros dioses. Y este es precisamente la falla, o esta es la falla continua del pueblo al caer en la idolatría. Hay que recordar que en esta región de Canaán
los pueblos que se encontraban allí, precisamente los cananeos, eran muy proclives a la idolatría, de tal suerte que tenemos diversas divinidades, entre ellas está Baal y Astarte, pero no son las únicas, hay otros, ¿verdad? Como Moloch, a ese que le quemaban los niños, situaciones bastante terribles en las cuales, o con las cuales, pues, los pueblos creían dar culto a sus dioses. Entonces, de una manera muy particular en las tribus semitas hay esta idea de que Dios con el pueblo se une con una figura pues de esposo y el pueblo de esposa. En ese sentido Dios conduce al pueblo, Dios lo protege, Dios le ayuda, Dios está siempre con el pueblo. Pero esa es la limitación, ese es el problema pues que también el pueblo manifiesta, ¿verdad? En muchas ocasiones, la idolatría. Entonces, en estos profetas, de una manera muy especial, en Oseas, la temática es el amor de Dios. Y hay algo muy especial en Oseas que creo ya he mencionado en otro momento, pero vale la pena recordar. En Oseas aparece una teología bastante diferente a la de los demás profetas. En Oseas, Dios perdona antes de que el pueblo se convierta. Eso es algo bastante novedoso, bastante interesante, porque aún antes de que el pueblo acepte, aún antes de que el pueblo diga que quiere cambiar, ya Dios le perdona. Por eso la expresión esa de llevaré a mi becerrita al desierto, allí la voy a enamorar, allí la voy a conquistar otra vez, para que ya no vaya detrás de los otros dioses, sino que se quede conmigo. Es un deseo muy fuerte de Dios, es una, ¿qué pudiéramos decir? Pues una expresión bastante preciada con la cual el Señor quiere conquistar de nuevo a Israel, quiere que otra vez Israel vaya detrás de él. El Señor aparece entonces como un esposo que está vinculado a su esposa, que le asegura su fidelidad y su solicitud, su prontitud. Solo ella, nadie más. Dice aquí, sugiere las citas de Isaías 51, Jeremías 3, 1, 5, Ezequiel 16 y Oseas 2. Podríamos leerlas con calma, precisamente para conocer esta profundidad del amor de Dios que se muestra en los profetas. Hay un libro, pues, o en este libro se recoge explícitamente, en un libro, los cantos de amor que se intercambian el amado y la amada. Precisamente es el libro del Cantar de los Cantares. Aquí quiero hacer ¿cómo se llama? Un paréntesis, ¿verdad? Para los judíos, los libros bíblicos se van a dividir entre los que manchan los dedos y los que poco a poco van manchando menos, los que casi no manchan. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Bueno, resulta que la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se consideraban como los libros por excelencia que manchaban los dedos. A ver, ¿cómo es eso? Sí, que eran tan sagrados que no se deberían de tocar, porque al tocarlos nos manchaban los dedos por ser sagrados, por su contenido mismo. No es cualquier cosa, es la ley de Dios. Sin embargo, el Cantar de los Cantares, el Coelet, son libros que, pues, particularmente el Cantar de los Cantares, que nos habla del amor entre los esposos, de esa intimidad, de esa fuerza que tienen entre ellos. Y bueno, pues dice uno en qué momento hablan de Dios. Sin duda que es una poesía maravillosa, verdaderamente exquisita, preciosa. Pero esa relación de esposo y esposa parecería no tener como el centro del libro a Dios mismo, sino más bien la relación de los esposos. De tal suerte que algunos judíos, pues sobre todo los judíos, podemos decir, más rígidos, más tradicionalistas, le han llamado al Cantar de los Cantares, al Coelet y a algunos otros libros que casi no manchan las manos. Es decir, que no son tan sagrados como lo sería el Pentateuco. Eso dicen ellos. Nosotros decimos que toda la Biblia es sagrada, todas sus palabras, todos sus libros, porque todos ellos son inspirados por Dios. Pero en la jerarquía de sacralidad para los judíos,
Lo primero y lo máximo es la Torá de Moisés, el Pentateuco, y ya al final queda el Cantar de los Cantares y el Coelet. El Cantar de los Cantares que casi algunos decían que no era inspirado y algunos otros peleaban para decir que sí era inspirado. Cerramos nuestro paréntesis. En ese libro, la voz del esposo y aquella de la esposa se reencuentran. Bueno, creo que ricorno es reencontrarse o caminar juntos. Se persiguen. Bueno, se persiguen en un contexto en el cual la fuerza de la búsqueda del uno por el otro se apoya siempre en un modo dulce y delicado. En ese sentido, se debe notar pues cómo ya este texto no presenta una historia de amor cualquiera, con todas las cualidades, con todas sus cualidades, sino que también con todos sus defectos y sus problemas. Nos presenta entonces una historia de amor bastante normal, bastante natural. En cuanto que el amor más alto y auténtico, vale decir, el amor pleno, percibido en un nivel óptimo, es transfigurado como el nivel de Dios. Una cosa entonces que viene evidenciada, que constituye un dato particularmente significativo, es el hecho que en general el símbolo matrimonial no resulta tan conectado en el Antiguo Testamento con la perspectiva escatológica, en cuanto que el discurso pues de la relación y del pacto entre Dios y el pueblo. Parecería que aquí no está tan marcado, aquí no está tan señalado en el Cantar de los Cantares. Es por este motivo que tal género de simbolismo viene con frecuencia entendido en un modo reductivo, solo como una variante introducida por los profetas de la imagen principal inherente a la alianza. Es decir, a algunos exegetas o exégetas no les parece mucho hablar del símbolo matrimonial a lo largo de la vida, de la Biblia, sino que dicen, no, es solamente una parte, es un simbolismo, no tenemos que pensar que es el eje en el que se maneja toda la escritura. Bueno, el eje de la escritura es el amor. Entonces, evidentemente, si estamos hablando del amor, tenemos que conectar con la alianza y de una manera muy concreta con la alianza matrimonial. Vamos a pausar un momentito. Vamos a continuar. Para mí fue bastante tiempo porque tuve que hacer un espacio. Para ustedes, nada, quedó pausado, ¿verdad? Continuamos. Al contrario, entonces, es debido hablar a todos los efectos de un símbolo autónomo que no se presenta sobre un plano secundario respecto al otro, pero que se apoya completando entonces así la perspectiva veterotestamentaria respecto a la relación entre Dios y su pueblo. En una respuesta viene o está representada el hecho que en algunos libros, como en los de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, viene a tomar en algunos fragmentos, algunos frangenti, no sé qué sea, para no echar mentiras. Puede ser fragmentos, pero no estoy totalmente seguro. Frangento. Un descanso, dice. Bueno, en algunos descansos, bueno, un rol todavía más relevante del primero. Es verdad entonces que la connotación mesiánica en relación a este elemento encontrará su plena expresión en el Nuevo Testamento. Es en este último horizonte, de hecho, que viene retomada la aproximación veterotestamentaria típicamente profética en el Nuevo Testamento, a fin de mostrar, de evidenciar la unión de Cristo con la Iglesia. Este es el objetivo principal. Por eso el retomar a los profetas, el retomar esta visión que tienen ellos, pues tiene un sentido de completar, de plenitud incluso,
porque es precisamente aquella imagen que ya se conocía. Al mismo tiempo, entonces, aparece también la visión nueva como invitación a tomar parte en el banquete nupcial que representa la inauguración del reino de los cielos. Aquello que se une a percibir en modo siempre más evidente es también el hecho que los panes de la esposa, los panes, no, es otra palabra, ahorita revisamos, creo es los vestidos, sí, creo que es vestido esta palabra, pero para no mentir, vamos a revisar la ropa, los vestidos, sí. Que los vestidos de la esposa son siempre más estrechos a la iglesia o más cercanos a la iglesia. Del resto es entonces lo que ya se intuyó o que ya ha sido intuido en el Antiguo Testamento y en particular en las páginas de los profetas citados, en donde la relación entre Dios y su pueblo tenía un asunto de una resonancia que se encontraba más allá de esta relación y terminaba por unir, por involucrar a la humanidad entera. También la iglesia entonces no, exaurito es, no es terminar, tiene otra palabra, no se agota, perdón. También la iglesia entonces no agota a la esposa, pues la constituye como la primicia y el fermento que después encontrará pues un cumplimiento en la humanidad nueva, como después viene proclamado y contemplado especialmente en el Apocalipsis, en esta humanidad nueva, cielos nuevos, tierra nueva, la Jerusalén celestial. Esto en continuidad con el cuarto evangelio y con algunas páginas de los sinópticos y de San Pablo. Aquí hay una referencia, vamos a leerla. Dice, hay una excepción, los textos en los cuales las nupcias, los regalos de las nupcias pueden asumir un sentido particular, como remitiendo a aquella escatología, una realidad escatológica. Bueno, aquí nos sugiere que pudiéramos verificar el Salmo 45. Eso lo dejamos para una investigación personal, para no ocupar pues aquí el tiempo de la verificación pues de todas las notas, ¿verdad? Muy bien. Aquí sería sugestión, pero no es exactamente sugestión, sino como sugerencia, la relación entre Génesis 1, 26, 27 y Génesis 2, 18, 25. Hay que recordar que en estas dos citas brota de una manera especial el carácter del hombre creado en su relación con los demás. En las primeras páginas de la escritura viene entonces no presentado, confirmado cómo el hombre ha sido creado por Dios y cómo el hombre, perdón, que es creado por Dios porque puede significarlo en un modo fiel y puede conformarse plenamente a él. Como imagen, el texto masorético dice, pues es el texto hebreo, dice tselem, tselem que es imagen, pero la versión griega dice eikon y semejanza, el hombre que es imagen y semejanza. Semejanza en hebreo es demut y los 70 lo traduce como homoiosis, ¿verdad? Que es imagen. Entonces, el hombre que es imagen y semejanza suya. Tenemos aquí una cita, la 6. Sí, es esta. Dice, permanece siempre precioso e iluminante el estudio de Barthélemy, Dios y su imagen. No sé qué sea esta palabra, de una teología, esbozo creo que va a ser de una teología bíblica. En esta aproximación a la antropología bíblica viene entonces hecho girar propiamente en torno al concepto de hombre como imagen de Dios. Básicamente esa es como la propuesta que se hace en torno a la cual se da la investigación. Hay algunos otros escritos que pudiéramos confirmar.
Esto hablando de imagen y semejanza de Dios. Hay aquí, antes de continuar, hay aquí una expresión muy bonita del gran Tertuliano. Tertuliano decía que el hombre es imagen de Dios, pero es imagen de Cristo directamente, porque él dice que cuando Dios creaba al hombre, estaba mirando a Jesús. Entonces, la imagen de Dios es la imagen del hombre en Jesús, ¿verdad? El prototipo de hombre, el primero de todos, el que muestra, pues, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir? Pues sí, este ideal de hombre, este arquetipo, prototipo de hombre. Bueno, el artífice de la realización última de esta dinámica entonces será Cristo resucitado. Y aquí aparece lo que ya les comentaba, modelo y perfeccionador del hombre, según el corazón de Dios y en la comunión incondicional con Él. Como de hecho el implante o la presentación antropológica antes del aliento divino no es otro que polvo. O sea, el hombre sin el aliento divino es polvo de la tierra y permanece destinado a retornar a ese polvo. Hay que recordar esa frase que se decía el miércoles de ceniza, precisamente inspirada aquí en el Génesis. Recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. O sea, el hombre sin el soplo de Dios es polvo. Sí, puede ser una imagen muy bella, trazada en el polvo, en la tierra, en el barro, pero no es más que eso. Y con el soplo de Dios, al recibir el soplo divino, en el hombre queda ese soplo divino y su dignidad se eleva en un grado bastante alto. De tal manera pues que así es también el hombre el que no viene regenerado y transformado, el que viene regenerado y transformado por la vitalidad del resucitado y por la potencia de su espíritu, por el poder de su espíritu. Es solo en la conformación plena con Jesucristo, en la medida en la que el hombre, si lo quisiéramos decir, se cristifica, que se va pareciendo más a Jesucristo en el punto más alto del misterio pascual, que en la actuación de la nueva creación y de los tiempos escatológicos. El hombre puede ver renovado en toda su frescura el soplo vital impreso por Dios, y al mismo tiempo el proyecto del Génesis resulta proyectado hacia un cumplimiento vertiginoso, inaudito. O sea, ¿cuál cumplimiento? Pues que el hombre se va divinizando. Y no es decir ninguna cuestión mal, el hombre va a alcanzar esa divinización precisamente porque se está transformando en Jesús, porque el modelo del hombre es Jesús. Entonces, en la medida en la que el hombre va alcanzando a Jesús, pues es en la medida entonces en la que se va divinizando, se va cristificando. Bueno, aquí tenemos otro artículo interesante sobre la belleza. Dice, se remite pues a este propósito a nuestra contribución, la belleza de la imagen y semejanza en el hombre y la mujer en la escritura. Este libro suena bastante interesante, está en Bonetti, por la gracia del sacramento del matrimonio, vivir y anunciar la belleza del hombre y la mujer. O de lo masculino y lo femenino, más bien, de lo masculino y lo femenino. Bueno, no lo conozco, este libro, pero suena bastante interesante. ¿Por qué suena bastante interesante? Porque el concepto de belleza antes no se tomaba muy en cuenta. Se consideraba simplemente como un elemento quizá hasta vano, quizá hasta simple, no nada, pues nada relevante. Pero en la actualidad se ha retomado la belleza también como un elemento clave. En la Biblia la belleza aparece de diferentes formas, señalando también la santidad. Bastaría mirar el capítulo, si no me equivoco es 31 de Proverbios, en donde se habla de las características
de una mujer, buena, que confía en ella el corazón de su esposo, que sabe usar la rueca. Y dice muchísimas cuestiones bastante interesantes sobre la mujer, entre ellas la belleza, una mujer bella, una mujer bastante, podemos decir, pues agraciada, ¿verdad? Esa es la palabra. Bueno. Es también iluminante. Bueno, no quería señalar esto, pero sí lo quiero al menos mencionar. Esta palabra, Jun, es polvo. Jun apotesgues es polvo de la tierra. Alguien puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre polvo y tierra? Hay una gran diferencia. Algunos han pensado que en el Génesis precisamente el autor sagrado pone que el hombre es creado del polvo, porque el polvo no tiene absolutamente nada de vitalidad. El polvo, es un polvo seco que no tiene vitalidad. Y según la creencia antigua, la tierra sí tiene vitalidad, porque la tierra nutre las plantas, la tierra hace que surjan los árboles, que estén los nutrientes, la tierra es fértil, la tierra, el polvo no. Entonces, según la tradición, pues verá que nos aparece aquí en 2.7, el hombre es creado del polvo de la tierra, el polvillo, lo que se mete a nuestras casas y barremos, eso no es tierra. Entonces no tiene fecundidad en sí misma. Entonces si no tiene vida, si no tiene fecundidad, lo único que le da la vida es precisamente el soplo de Dios. Es lo que lo transforma, es lo que lo hace diferente, nuevo. Bueno, cerramos el paréntesis y continuamos. También es iluminante entonces, o resulta también iluminante, la confrontación con otro de los pasajes que reflejan las primeras narraciones teológicas de la Biblia. En particular, hacemos una referencia a Génesis 2, 18, 25. El hombre contempla extasiado todo lo creado que está alrededor de él, pero se siente solo. Esta expresión es bastante interesante porque la soledad del hombre es porque no encuentra a alguien igual que él, en el sentido a otro hombre, a alguien con quien compartir. Y aquí no diríamos solamente de una mujer, pudiera ser también un hombre con quien intercambiar, un ser humano con quien entrar en diálogo. Por más que una persona ame a un animalito, el animalito nunca va a estar a la altura de la persona. El animal, aunque se oiga mal, el animal es un animal. Y solo eso, el animal no es humano. Entonces, pues habría que respetarle su lugar en la vida al animal. El animal es un animal, cierto, hay que cuidarlos y protegerlos, pero es un animal. Entonces, en ese sentido sí vale la pena recordar que el hombre se siente solo porque aunque contempla la maravilla de todo, se da cuenta que él no tiene compañera, que él no tiene un alter, un otro, para poder intercambiar, para poder convivir. Entonces Dios hace esa constatación. No está bien que el hombre esté solo. ¿Por qué dice esto? No está bien. ¿Recuerdan el otro artículo que leíamos? Todo lo que va mirando Dios, después de hacer las cosas, todo lo que va haciendo, responde Dios. Y vio Dios que era bueno. Y consideró Dios que era bueno. O sea, todo es bueno, pero esto no está bien. No está bien que el hombre esté solo. Y es así que crea todo tipo de animales y los presenta a Adán. Estos, a estos pues atribuye a cada uno de ellos, él atribuye a cada uno de ellos un nombre, pero sin reconocerse como uno correspondiente a sí mismo, uno similar. Perdón. Y en ese sentido, por similar, la Biblia de los 70 traduce homoios. Homoios que es similar. De ahí la palabra homeopatía, ¿verdad? Pathos, enfermedad o padecimiento, y homos o homoios, que sería similar. O sea, el padecimiento lo vamos a tratar con algo similar.
Bueno, algunos lo traducen tratar lo similar por lo similar. Bueno, no importa. Entonces, en ese sentido el hombre no encuentra su similar, no encuentra su correspondiente, como diciendo, caray, pues ¿dónde está? El perrito tiene a la perrita, la vaca tiene al toro, pero pues yo a quién tengo. Entonces, cuando el Señor plasma a la mujer y la conduce al hombre, este último explota en una exclamación de alegría. ¿Recuerdan cuál es esa bella exclamación de alegría? Bueno, aquí está. Esta vez es ella o es carne de mi carne y hueso de mis huesos. En ese momento se da cuenta de verdad Adán que ella sí le corresponde, que ella sí es la parte que le hace falta precisamente para ser pleno, para ser feliz. El padre Luis Alonso Shekel hace notar cómo los padres de la iglesia fueran conscientes comentando este texto. Hacen referencia a Dios como un ninfagogo. Recordamos esta palabra, el ninfagogo, el que prepara, el que lleva a la mujer, a su esposo. Aquel que en la antigüedad tenía la tarea de preparar, de llevar y de acompañar a la esposa con el esposo. En este caso, entonces, Dios presenta a Adán a su esposa. Es la primera palabra de la humanidad que encontramos testificada en la Biblia. Es propiamente la consiguiente voz de alegría del esposo. En esta vez es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Sin duda que la alegría del esposo ahora se ve muy manifestada con toda la claridad, precisamente porque ya tiene su parte, ya tiene, no digo su mitad, pero sí su correspondiente. Pablo en el Nuevo Testamento retoma esta dimensión original, profundizando en el valor del adjetivo kainos. El apóstol habla expresamente del hombre nuevo, mostrando cómo en el cristiano son quizá realizadas en tal sentido las promesas del Antiguo Testamento. Vamos a la cita 13. Bueno, aquí está ya la expresión, no está bien que el hombre esté solo. Y esto ya lo habíamos escuchado cuando decíamos del ninfagogo, de que Dios todo lo veía bueno, pero eso no está bien. El 13 pensaba que era un comentario de Pablo, pero no. Es la cita de Gálatas 15, Efesios y Colosenses. Bueno, vamos a continuar. Así, reuniéndose propiamente al cuadro del Génesis, él pone ¿cómo se dice? Él resalta pues el hecho de que el hombre está llamado a realizarse como imagen viva de Dios. Pero esto es posible solo si este hombre viene entonces reconfigurado por el Padre en el espíritu de su Hijo. Solo viniendo vivificado en el resucitado, podrá entonces ser recubierto de esta novedad y estará en la capacidad de amar como Dios mismo ama. ¿Quién va a amar como Dios mismo ama? Aquel que se deja cubrir por Dios. Y va a amar como Dios ama, no por su fuerza, no por sus capacidades, sino porque Dios está en él, porque se ha cristificado. Cristo entonces se revela como la cabeza, pues sí, iba a decir, no encuentro otra palabra, pero la cabeza, el primero de la humanidad nueva, como un nuevo Adán. ¿Por qué nuevo Adán? Porque estamos hablando de una nueva creación. El Adán, pero en el espíritu vivificante. Tenemos 1 Corintios 15, 45. Es él, de hecho, el prototipo, el modelo del hombre nuevo, en cuanto perfectamente a la imagen de Dios. Él sí es la imagen perfecta de Dios. Él sí. Nosotros nos vamos perfeccionando. Somos imagen de Dios en cuanto a nuestro ser. Pero en cuanto a nuestro hacer, esa imagen de Dios se tiene que ir perfeccionando para que corresponda.
porque de qué serviría decir, bueno, él es imagen de Dios, pero se comporta muy distinto. Entonces sus acciones no corresponden a su ser. Ese es un terrible drama del ser humano, el pecado. De esto pues se percibe cómo es posible una doble lectura del nombre de Adán y entonces del hombre Adán de Adama. ¿Qué es esto? Adama es tierra y Adam es Adán. Entonces, la expresión de Adam es porque es sacado de la tierra. Y Adam de Adam surge la palabra demut, ¿verdad? Por este dem, sería dam, demut, que es una forma abstracta del verbo damá, como plenamente semejante. Entonces, en el hombre encontramos estos dos elementos, la tierra, o sea, sacado de la tierra, y por otra parte, de imagen de Dios. O sea, en el nombre de Adán. ¿Por qué el autor resalta mucho esto? Porque quiere precisamente mencionar que el ser humano en su naturaleza es tierra, es barro. Tiene el hombre que ser consciente de su origen, pero también es imagen de Dios. Entonces, en el hombre coexisten estos dos elementos. O sea, el hombre que sin Dios no es nada, que lo es todo gracias al soplo de Dios, pero también que el hombre en sí mismo tiene la imagen de Dios. En este sentido, entonces, es sugestivo releer a la luz de esta segunda clave etimológica de lectura lo que viene dicho en Génesis 1, 26, 27. Vamos a ver, si el hombre es imagen en sí mismo, dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, de mutuo, que rija sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre las bestias, sobre todos los animales selváticos y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. También se puede decir o se puede traducir macho y hembra los creó. Lo malo es que cuando traducimos macho y hembra pudiéramos confundir también con los animales, pero normalmente no tendría que haber aquí conflicto. En italiano decir maschio pues no hay problema, no es el equivalente al español de macho, sino más bien de hombre o de masculino. Pero en español mexicano decir alguien es macho, pues o nos pensamos en un macho de alguien valiente, así ya el estereotipo del macho, o pensamos en un animal, macho y hembra, pero bueno, no es el equivalente. De hecho, en la forma, vamos a revisarla, es 27, Génesis 1:27, si no me equivoco, es Ish e Isha. Vamos a ver. Génesis 1:27. Claro, mi imagen, varón y hembra los creo. Aquí dice varón y hembra. Y aquí dice Bara Oto Zahar, que es masculino, y Nekabá, que es femenino. Entonces, los creó macho y hembra, está bien. Varón y mujer también está bien. Bueno, varón y hembra. ¿Por qué? Bueno, la palabra Isha va a aparecer también aquí precisamente en el Génesis cuando habla del hombre y su mujer, para decir efectivamente que si Ish es hombre, Isha o Isha va a ser mujer, en este mismo sentido. Un momento, parece que están tocando la puerta. Este video va a salir muy accidentado, ya van varias pausas que le hago. Desafortunadamente no he podido, pues así como suprimir las actividades aquí de la parroquia. Y bueno, una cosa lleva a otra y así estamos corriendo. Pero bueno, vamos continuando con esta parte. Habíamos dicho justo algunos segundos atrás, según el video,
que hombre y mujer los creó. Hablábamos de lo masculino y lo femenino. Habíamos dicho incluso que efectivamente en la Biblia aparece como masculino y femenino, pero también la figura de Ish e Isha van a aparecer ahí en el Génesis como otra manera de explicar hombre y mujer, para hablar de un equivalente. Ish e Isha, hombre y mujer. Esto es bastante importante, porque el hombre ahí tiene entonces a su equivalente, a aquel que sí le corresponde, y no tiene solamente a una pareja. Bueno, recordarán ustedes que esta homilía que ya habíamos escuchado de un autor del segundo siglo, aparece un comentario, ¿verdad? Precisamente en torno a esta imagen de hombre y mujer. Dice, aparece entonces iluminador lo explicado en una homilía de un autor del segundo siglo al respecto de este comentario, cuando dice, he aquí, bueno, eso dice el autor, he aquí porque la escritura dice, Dios creó al hombre, varón y hembra, al hombre, ¿verdad? Por hombre hay que entender el género humano, ¿verdad? El hombre es varón y hembra. El uno es Cristo, la otra es la iglesia. Qué maravillosa manera de mirar esta unión de precisamente hombre y mujer como Cristo e iglesia, porque esa es la plenitud. Si la plenitud del hombre es Cristo para hombre y mujer, entonces la plenitud sin duda de su complemento va a ser la iglesia, la comunidad, el prototipo de hombre y lo más alto que sería lo que él dignifica, su iglesia. Dios ofrece al hombre, pues, en el curso de la historia, tantas voces y tantas figuras capaces de mediar su palabra y su presencia salvadora, pero uno solo viene percibido como perfectamente correspondiente, plenamente conforme al máximo de su espera y portador de su identidad más verdadera y más profunda. Es todavía una vez más el todo. Está destinado a desembocar en una gran explosión de alegría, en la unión esponsal con Cristo, que realiza aquella ensombrada, sí, ensombrada o cubierta, pues, ¿verdad? Desde el inicio de la creación, proyectándola entonces hacia una dimensión nueva, escatológica. La iglesia pudiera estar escondida detrás de Eva desde el inicio de la creación, pero cuando va a ser descubierta precisamente será hasta el Apocalipsis, hasta el final, cuando se revela entonces como la esposa, como aquella con la que se va a unir Cristo y con la que van a generar ese vínculo de amor, pero ya definitivo, ya no solo como en figura, como fue en el Antiguo Testamento con los profetas, sino ahora un amor definitivo que alcanza a todos, precisamente por ser parte de esa iglesia. La resonancia de Juan 3:29 en relación con Juan 1:29 y 36. En tal perspectiva, nos referimos, apoyamos, creo que es apoyarse, vamos a revisar para no echar mentiras. Avisar. En tal perspectiva, pues, nos damos cuenta, nos avisamos que se asume una connotación mucho más precisa e iluminadora. Es el pasaje de Juan 3:29, en el cual el bautista se define explícitamente como el amigo del esposo. Este amigo del esposo que ya ha sido entendido en muchas formas como el ninfagogo. Dice, estamos en Juan 3:29-31. El bautista, interpelado o preguntado, interrogado por sus discípulos, enseguida después de una discusión con un judío, así se expresa en referencia a Jesús. Dice, el que posee a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo está presente y la escucha. Se alegra con alegría con la voz del esposo. Ahora bien, esta es mi alegría, está completa, está realizada. Él debe crecer y yo en cambio disminuir. Quien viene de lo alto está por encima de todos,
Pero quien viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. Quien viene del cielo está por encima de todos. Juan entonces presenta a Jesús como el esposo, el nymphos, definiendo en tanto pues a sí mismo como el amigo del esposo. No es el esposo, sino el amigo del esposo. Hofilos tu nymphiu. La colocación entonces de esta referencia entonces resulta emblemática. Ya conocemos esto por varios artículos que hemos leído, el tríptico esponsal, la función del ninfagogo, pero vamos solamente a tomar algunos elementos que aquí el autor presenta también. Dice, en la estructura del Evangelio de Juan, de hecho, viene a encontrarse entre el segundo capítulo, centrándose en el primer signo. ¿Cuál? Pues el de las bodas de Caná, y el cuarto capítulo, que se desarrolla en torno al encuentro de Jesús con la samaritana. El cuadro que surge entonces asume entonces la fisonomía de un tríptico esponsal, lo que ya conocemos. El cordero, ¿verdad? Las bodas de Caná, el cordero, el amigo del esposo y la samaritana, estos tres elementos. Ya habíamos dicho, como un iconostasio capaz de abrirse, de Scuder es cerrar, pero acá Scuder es como descubrir lo visual, lo que hay allí, en un modo iluminador sobre el misterio nupcial que hace de trasfondo a la entera narración de Juan. Juan 2.1.11 y Juan 4.5.42, de hecho, vienen a constituir como dos paneles simétricos que se apoyan ambos sobre aquel central, representado por el tercer capítulo, y se completan mutuamente, haciendo así luz sobre el gran diseño inherente que son las nupcias mesiánicas entre Dios y la humanidad, realizadas en Cristo. Recuerdan que en la función del ninfagogo hablábamos de que estos tres pasajes tienen una ubicación muy precisa en Juan. El primero, las bodas de Caná. El novio no es Jesús. Luego la samaritana. Entre esos dos está el pasaje de Jesús. ¿Qué significa? Que dice, yo no soy el amigo del novio. Yo no soy el novio, sino el amigo del novio. ¿Qué significa que esté al centro? Pues que efectivamente Jesús no es el novio de las bodas de Caná. No es ese novio. No se va a casar con una muchacha, sino que se va a casar con la iglesia en un matrimonio definitivo, completo, total. Esto da mucho más relieve pues a esta figura. Por eso la samaritana, con ella ya parecería que se va a casar por una lectura esponsal que podemos hacer de los elementos que están allí, que está cerca del pozo, que no bebe agua y que lo quiere llevar a su casa, que parecería que ya está diciéndole, pues Señor, dame de beber, o sea, me quiero ir contigo, cásate conmigo. Hay muchos elementos que estarían pues en ese sentido. Cuando los discípulos le preguntan, oye, nadie le preguntó, dice, nadie le preguntó, ¿ya comiste? ¿Te trajeron algo? Porque sabían los discípulos que si comía con la samaritana, estaba sellando un pacto, estaba aceptando que se iba a casar con ella. Muy interesante esta simbología pues del Evangelio de Juan. Esta impostación entonces predispone ya en un cierto modo al lector a una interpretación del texto en clave esponsal. Esto ya lo hemos visto en otro, y esta pregunta ha aparecido en los tres, en los tres artículos últimos que hemos visto. Si Jesús es el esposo mesiánico, ¿quién es la esposa? Ya lo hemos respondido, es la iglesia triunfante, la iglesia a la que se le confía precisamente el cuidado de la tradición en un sentido como de levirato. Jesús, que ya está muriendo, y le entrega a Juan como representante de la iglesia, a María como representante de la iglesia. Es decir, a Juan le está diciendo, Juan, yo ya me voy a ir, tú te vas a quedar al cargo de mi madre. Pero le dice mujer, no le dice madre. Y a él le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, parecería que la recibe
efectivamente sí como madre, pero en ese sentido del levirato, de cuidar de ella, de protegerla, de ser capaz incluso de entender no solo a María como María misma, sino como la iglesia a la que representa María y que la recibe Juan precisamente para llevársela a vivir con él. El Bautista entonces parece asumir a su vez todos los efectos del rol del ninfagogo y revela en Jesús al esposo. Pero otro elemento que surge en un modo significativo. Esta identificación de hecho viene acompañada de otra, que unida a la primera viene a constituir al inicio de la trama juánica una serie de sintagma programático. Esto también ya lo habíamos visto, que es precisamente una clave interpretativa de todo el texto. La clave interpretativa es precisamente Jesús como esposo. En 1.29, viendo venir a Jesús hacia él, Juan afirma: «Y dejó amnos tu ceujo, airon, ten hamartian tu cosmo». He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿A qué cordero se refiere? Bueno, evidentemente cuando hablamos amnos en el Evangelio de Juan, amnos tu Theou, se refiere al Cordero de Dios. Eso no tiene pierde, ¿verdad? Pero ¿qué cordero? Es un cordero sacrificial y expiatorio. ¿Por qué? Porque quita el pecado del mundo. Esto es bastante interesante. No se trata únicamente de un cordero más o de un cordero pascual, no es el cordero pascual el que celebra en la Pascua y se come, porque ese no tiene un carácter expiatorio, no, es el cordero expiatorio, el cordero sacrificial, el que purifica con su sangre. Entonces aquí la cuestión es diferente. Es así entonces que el Bautista se encuentra en compañía de dos de sus discípulos. Fija la mirada sobre Jesús y, retomando la calificación anterior, en Juan 1.36 exclama: «He aquí el Cordero de Dios». O sea, como diciendo a los discípulos, vayan detrás de él. Él es el Cordero de Dios. Entonces, con esta expresión se entiende o se identifica inmediatamente al Mesías, al ungido, al esperado, porque es él el Cordero de Dios. Bueno, muchas de estas notas las leí obviamente antes y tienen los elementos que ya habíamos visto en el tríptico esponsal y en el ninfagogo. Desde el punto de vista narrativo, viene pues mostrado, evidenciado cómo esta formulación pronunciada y respondida rápido desde el inicio de la trama del cuarto evangelio suscita inmediatamente en el lector dos intuiciones. La primera consiste en la identificación de Jesús como amnos, es decir, cordero, pero cordero sacrificial. Es lo que ya habíamos dicho también en el otro artículo. Pues, dejen quitar aquí el sonido del celular, que aunque está vibrando, pero está haciendo sonido. Listo, ya está callado esto. Entonces Jesús viene ya mencionado como ese cordero sacrificial y cultual que se coloca en el corazón del Antiguo Testamento. Recordamos que eso se celebraba en el día del Yom Kippur, ¿verdad? El día de la expiación, el día de la purificación. Tiene pues toda la connotación sacrificial y cultural que se coloca en el corazón del Antiguo Testamento y de la experiencia de fe de Israel, y que encuentra profundidad quizá en una amplia producción literaria y científica. La segunda intuición está representada del hecho que viene como un planeado un evento o una acción bien precisa y decisiva, en la cual Jesús, propiamente en cuanto Cordero, se hará cargo no solo de uno o de algunos pecados, porque ese era el sentido del Yom Kippur. O sea, nomás quienes le imponían las manos o quienes se acercaban purificaban sus pecados. Y ese sentido era un sentido limitado y temporal, solo para ese momento,
solo para esa celebración. Pero Jesús viene a quitar el pecado del mundo. Es decir, resuelve el problema desde la raíz. No va a ser cada año celebrar esto. No va a ser cada año quitar un pecado o los pecados de ese momento, sino que quita el pecado del mundo. Es decir, lo arranca desde raíz. Y con eso nos da una dimensión trascendente de liberación, de expiación. Vamos a parar aquí nuestro video para no hacerlo muy largo. Vamos, si Dios nos presta vida, a continuar con este texto para las páginas que siguen. Ya no son muchas, para concluir con este tema. Gracias, que Dios les bendiga.